Pues yo lo que quiero sobre todo es compartir dentro del tiempo. Estuvimos haciendo un documental sobre la misa, el beso de Dios, que si alguno no lo conoce puede entrar en YouTube, busca el beso de Dios y lo encuentra, ¿no? Pero dentro de ese proceso yo creo que lo más bonito y de lo que vengo a hablar es que trabajamos mucho con la palabra de Dios. No fue tanto desde una idea como mental de para hacer como algo sobre la misa hay que leer como mucho la palabra de Dios, que sería una buena idea, ¿no? Porque al final todo lo que tiene que ver con la Iglesia y con la liturgia está, como Jesús es la palabra, está muy empapado, gracias a Dios, todo de eso, ¿no? Pero sino más bien de lo que os vengo a hablar es del impulso interno que había, que me llevaba a mí y que nos lleva a todos los que estamos bautizados, ¿no? A tener como esa sed o ese deseo de conocer bueno, pues estaba buscando la palabra evangelizar, pero no la encuentro, pero para evangelizar, ¿no? Entonces, en este proceso, a mí evangelizar es una palabra que me cuesta muchísimo, o sea, no sé qué os pasa a vosotros, pero cuando la oigo me suena como quizá arcaico, me da como hasta pereza, o sea, hay algo que dentro de mi relación con la palabra no está fluido, ¿no? Como que está más me molesta, si soy sincero conmigo mismo, que la pongo a favor. Pero cuando la pude entender bien, descubrí que en realidad es algo distinto a ese como preconcepto equivocado mental que tengo y también es un alivio porque entiendo que es algo en lo que Dios está metido. O sea, para mí, ¿cuál es la diferencia? Evangelizar como yo lo entendía estaba como asociado a una idea más de como si yo tengo como una doctrina, unas ideas en la cabeza que puede ser de cualquier clase y entonces voy por el mundo tratando de convencer o de inyectarle mi doctrina a quien me escucha, ¿no? Y me parece algo terrorífico y como no me gusta que me lo hagan a mí, pues tampoco me gustaba ir por ahí evangelizando en el sentido de inyectándole a nadie ninguna doctrina por más de que crea que es sublime, ¿no? Y leyendo pues la palabra en distintos momentos encontré una conexión entre el Antiguo y el Nuevo muy interesante donde viene evangelizar en la Biblia, que sabéis que el Nuevo Testamento está escrito en griego, luego hay distintas traducciones y que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿no? Y entonces Jesús, creo que en algunas traducciones, en un momento bastante fuerte, ¿no? Cuando está en la sinagoga, si no me equivoco, en su pueblo, coge un pasaje de Isaías antiguo y lo empieza a leer y luego le suelta como este pasaje se está cumpliendo como hoy aquí delante de vosotros, ¿no? O sea, imaginaos las caras cuando lees un profeta y le dices esto se está cumpliendo aquí, los que estaban allí delante tendrían que haberse quedado en shock. Y el pasaje empieza algo así como que quizá no son algunos, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y en algunas traducciones del Nuevo dice, Él me ha enviado para evangelizar a los pobres. Esa quizás es la traducción como un poco más común. Pero ahora veía con Ricardo, porque yo no soy experto en griego, el origen de la palabra evangelio es del griego euangelion, si no me corrigen que lo tenemos aquí. Una aceptable, una aprobada, vale. Entonces, esa palabra quiere decir buena nueva, que a todos a lo mejor nos suena como la buena nueva. Pero cuando leí el pasaje del Antiguo Testamento, el original de Isaías, que trabajamos con buenas traducciones, una de la BAC, que es de la Conferencia Episcopal, pero que va muy, muy al grano de lo que dice, Jesús lee a Isaías en el Nuevo, ¿no? Pero cuando nos lo traducen a nosotros, nos dicen evangelizar a los pobres. Cuando Jesús lo lee, las traducciones comunes dicen eso. Entonces, evangelizar como buena nueva, estamos cerca de lo que es, pero faltan unos matices que para mí son definitivos. Entonces, si te vas al origen y te lees el de Isaías, traducido como de una forma fina, diciendo lo que pone ahí, la palabra es hasta desconocida para mí. La palabra es conocida porque decía, dar albricias a los oprimidos. Dice, el Espíritu del Señor, utilizando el nombre propio, Yahvé, está sobre mí, Él me ha ungido, importante ese concepto, para dar albricias a los oprimidos. O sea, yo no sé evangelizar a los pobres, es dar albricias a los oprimidos, ¿no? Que luego nosotros lo integramos como evangelizar. Y como yo no sabía qué es las albricias, no sé vosotros, pero para mí albriciar o dar albricias pues es una palabra que posiblemente no había escuchado en toda mi vida. Y entonces, pues el diccionario de la RAE, que siempre es un buen recurso, que además está online, me fui a buscar qué era como albricias, ¿no? Y albricias decía que era regalos, ojo al dato, regalos que se dan con una buena noticia.
Claro, y nosotros tenemos como lo de la buena nueva, que sí que es como una palabra más o menos cercana, pero es que el matiz original hebreo dice regalos que se dan con una buena noticia. Entonces, si recapitulamos y pensamos que evangelizar es aportar a la gente regalos que se dan con una buena noticia, es como decir, ¿realmente somos conscientes de lo que es evangelizar y estamos evangelizando? Y si yo hago un examen honesto de conciencia, mi respuesta suele ser que no, porque generalmente, incluso hasta con la película, pues es algo que tiene un retorno, no ha sido ningún negocio, pero sí ha sido una misión de éxito. Pero en resumen, si yo me contesto a mí mismo, ¿estoy dando yo regalos? Y cada uno nos podemos hacer esa pregunta, a quien quiera, con una buena noticia. Y como mi respuesta era que no, para mí hay una necesidad extrema, uno, de entender cuál es la buena noticia, que a veces lo podemos dar por supuesto, y dos, comprender cuáles son los regalos que podemos dar, porque es una llamada universal. Creo que aquí pues ya quedó atrás, gracias a Dios, el tiempo de pensar que nuestros pobres sacerdotes ministeriales son los que tienen todo el peso y nosotros vamos allí a recibir. Sí, yo creo que la clave precisamente está en recibir, ¿no? O sea que, pues yo lo pensaba, si yo no tengo 1 millón de euros, difícilmente lo voy a poder dar, ¿no? Es una cuestión lógica. Si yo no tengo unos zapatos rojos, no se los voy a poder dar a nadie. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder dar regalos? Tener. ¿Y cuál es la condición esencial para poder tener? Haber recibido antes. O sea, la evangelización es algo imposible, por definición, si yo no he recibido antes, si yo no he recibido esos regalos antes, ¿qué voy a llevar? Si yo no tengo dinero, ¿qué dinero voy a regalar? Si yo no tengo vida, si yo no tengo alegría, si yo no tengo fe, ¿qué fe voy a dar? Entonces es un proceso básico, esencial, de volver al corazón de que yo necesito recibir de Dios cualquier cosa para poder dar algo. Es imposible evangelizar, estamos contaminando, con perdón de doctrina, si no hemos recibido de Dios los regalos que vamos a dar. Y Jesús, cuando dice esa definición, dice, para dar albricias a los oprimidos, para vendar a los de corazón destrozado. Entonces, imaginaros cómo esa dimensión que hablaban antes tan bellamente de la vulnerabilidad, ¿no? El principal destinatario de esos regalos, de esa buena nueva, son los de corazón destrozado. O sea, la buena noticia es especialmente buena para quien la necesita. Entonces, ¿cómo vamos a recibir los regalos de Dios si no somos conscientes de pies a cabeza de que estamos en un estado de necesidad, ¿no? Yo qué sé, pues a mí mi pobre madre, que está por aquí, esta semana estaba enfermo y pues me ofrecía medicinas, y yo, mísero de mí, pues en mi orgullo, que ya lo siento, mamá, como que rechazaba la ayuda, ¿no? Hasta que ya fue muy evidente que estaba mal. Entonces, imprescindible ser conscientes de que necesitamos como esa ayuda para poder recibirla, ¿no? Y eso, como el que tiene como la valentía, que pues me gustaba antes todo lo que compartían, de reconocerse con el corazón destrozado, está en condiciones de recibir regalos y de luego poder darlos, ¿no? Y ese paso me parece fundamental. Y luego otra palabra fundamental dice, me ha ungido, y ya termino en estos minutos. Y es que parte de la buena noticia, que también tiene muchísimo que ver con la misa, ¿no? Cuando Jesús levanta la copa en la última cena, dice, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Y parte de la buena noticia, de la buena nueva para mí, también es muy desconocida. Y es que no es solo como una nueva alianza, que creo que ya nos suena muy lejano, que tiene un mandamiento nuevo, amarnos los unos a los otros, como yo os he amado, que es imposible si no lo hacen en nosotros. Pero aparte de eso, tiene la condición de la unción, que la unción pues, se hacía con aceite antiguamente, pero nosotros en la nueva alianza es totalmente nuevo, que podemos recibir el Espíritu de Dios en nosotros, que lo comentábamos un poquito el día que hacíamos la presentación del evento. Y entonces, ¿qué es lo definitivo y lo que cambia? Yo doy clases de actuación y en actuación se trabaja mucho con los impulsos, ¿no? Yo tengo el impulso, pues yo qué sé, me pegan, pego, o tengo el impulso de descansar o de dormir. O sea, dentro de nosotros hay impulsos que en su mayoría algunos son de supervivencia, pero a veces son malos. Y entonces, ¿cuáles de las principales buenas noticias, aparte del perdón de los pecados, evidentemente, que es inexplicable lo grande que es eso, y por el misterio del amor que Dios nos tiene, pero lo más novedoso quizás, aparte del perdón, que es total, que también es nuevo, es que esa unción pasa a
dice, pondré mi ley en su interior. O sea, en el Antiguo Testamento era como, vale, ¿cuál es la lista de las cosas que hay que hacer? Como pum, 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 pum. Y entonces era un fracaso porque eran incapaces de seguir esas leyes, porque era algo tan elevado que el ser humano, tal y como somos, era imposible seguir como los mandamientos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia principal? Y con esta idea cierro, que en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, que es el nuevo pacto, el Espíritu pasa a estar en nosotros. Entonces, cuando dice, pondré mi Espíritu en su interior, escribiré mi ley en su corazón, lo dice con otras palabras, está hablando de que pasamos a tener impulsos de dentro a través de la vida de Dios, que es eso lo que busca el bien. O sea, igual que tenemos impulsos negativos, la buena noticia es que Dios ya no está fuera de nosotros, está dentro y sencillamente tenemos que permitir que esa vida, evidentemente luchar contra los malos impulsos, pero permitir que esa vida que está en nosotros, que esos impulsos vivos vayan a hacer el bien, vayan a perdonar, vayan a asistir, como decía Jairo, cuando él veía a un pobre que se empezaba a convertir, su corazón anhelaba de alguna forma el encuentro. Eso es el Espíritu Santo, eso es Dios dentro de nosotros que está queriendo hacer el bien. Entonces la vida con Dios empieza a ser bonita. Un amigo que está por aquí, que no diré su nombre, pero que le quiero un montón, cuando él experimentó como su conversión fuerte, quería hacer el bien. Y eso es para mí definitivamente la evangelización. Y muchas gracias. El tiempo está fuera.